Buenas noches, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe. En este momento nos encontramos con el licenciado Isaías Lago, quien comparte clases en la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Misión Andina. En este momento nos ayudará con una pequeña entrevista con el tema planificación microcurricular en el año lectivo 2021-2022 con el sistema intercultural bilingüe. Los integrantes del grupo somos Pablo Cualchi, Fernanda Tipan Luisa, Tania Lechón y Tamia Simbaña, mi persona. Buenas noches, licenciado, le damos la bienvenida. Muchas gracias, un gusto enorme saludar y conocer a todos ustedes, aunque estamos por este medio virtual, pero es muy interesante interactuar. ¿Puede, por favor, tal vez compartir el cómo usan o la planificación, o el proceso, tal vez, microcurricular en este año lectivo 2021-2022? Y si es que tal vez nos podría compartir los documentos que están usando para la planificación microcurricular, por favor. Ah, y ha sido bueno tenerles, pero bueno, en cualquier momento les compartimos unos modelitos de planificación. Miren, nosotros planificamos en el formato de guías, desde EIFC hasta básicamente hasta lo que es el PEI o hasta la básica superior. A ver, en la educación intercultural o hispana se llama educación inicial. En educación intercultural bilingüe lo llamamos EIFC. Entonces, desde la IFC hasta la básica superior en educación intercultural y en educación intercultural bilingüe lo llamamos PEI. Hasta eso planificamos mediante guías. Las guías hacemos una planificación de cada 15 días. Cada 15 días. Y para hacer la planificación, ¿cómo hacemos? Prácticamente tenemos conformados los distintos equipos de trabajo. Es decir, hay un equipo para lo que es inicial y preparatoria. Se sientan los compañeros o nos sentamos y hacemos la planificación para ese nivel. Luego se sienta el equipo del FECAP y hace su planificación para 15 días. Luego se sienta el equipo de DT, hace su planificación para 15 días. ¿Estamos? Ahora, ¿qué aspectos toman la planificación? Toman en cuenta en la planificación. No se olviden, toman en cuenta las 4 fases del modelo de educación intercultural bilingüe. Esas 4 fases son sumamente importantes que vayan en la planificación. Ahora, respecto al conocimiento, es decir, a las fuentes de información, ¿en qué nos basamos? Ahí sí, mire, es flexible, es flexible. Usted puede basarse en los mismos textos que nos ha dado el Estado y eso justamente nos basamos. ¿En qué más? En la sabiduría de los pueblos y nacionalidades. De pronto por ahí tenemos algún folleto, alguna información. Nos basamos en eso. ¿Sí? Entonces, mire, la planificación de las guías dura 15 días. Terminó esa guía en 15 días. Nuevamente tenemos que volver a hacer otra planificación, ¿sí? Ahora, de pronto, algún conocimiento, alguna temática no fue tratada o por alguna circunstancia para la nueva planificación, para la nueva guía, yo tengo que tomar en cuenta ese aspecto y volver a replanificar lo que no fue tratado. ¿Estamos? Ese es, a ver, entonces siendo así, miren, nos manejamos casi con el mismo esquema de la educación. Tenemos que ir en tiempos desarrollando algo similar, porque todavía no tenemos otras directrices, otras políticas. El año lectivo se divide en 2 quimestres, quimestre 1 y el quimestre 2. Cada quimestre a la vez está subdividido en 2 parciales, parcial 1 y parcial 2. En cada parcial, para cada parcial, por lo menos se planifica 3
a 4 guías. Depende de la extensión del contenido que voy a tratar. Siendo en educación hispana, yo diría, depende de la extensión de las destrezas. ¿Sí? Mire, yo hago muchísimo esta comparación porque yo he estado una buena parte, o casi la mitad de mi carrera profesional, he estado en educación hispana y la otra mitad he estado en educación bilingüe. Entonces, mire, hago esta comparación porque se manejan situaciones similares, ¿no? No sé si logré responder la pregunta. Sí, mi licenciado, muchas gracias. Sigamos. Bueno, licenciado, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es el proceso de planificación microcurricular en el año lectivo 2021-2022? Incluye la descripción de los documentos del Ministerio de Educación y los que se crean en la escuela. Parece que no es una pregunta similar a la anterior. Sí, mi licenciado. Bueno, yo creo que la segunda pregunta sería, usted como docente tal vez o como escuela en sí, ¿cuáles son las metodologías que utilizan para en este tiempo que estamos, por ejemplo, vía Zoom o vía online para enseñar, para el proceso de enseñanza-aprendizaje? Miren, en esta parte es sumamente interesante cuando hablamos de metodologías. Aquí sí quisiéramos profundizar. Miren, compañeros, realmente la pandemia nos ha hecho críticos por un lado, creativos por otro lado. ¿Sí? Y hay situaciones donde en la mayoría de las comunidades realmente la parte virtual no ha funcionado. No ha funcionado, ¿por qué? Porque los chicos no tienen conectividad, porque no tienen dispositivos y sobre todo no hay esa cultura para trabajar en la virtualidad. Recuerden que en las comunidades una gran parte de la población de pronto apenas terminó la educación básica. Y para la educación virtual se necesita obligatoriamente el apoyo del padre, de la madre, del contexto familiar. Y ustedes han de ver que en el contexto comunitario, ¿qué hace el papá o la mamá? Por sostener a la familia, por su misma situación económica, se va a trabajar en el campo, sale en la mañana y regresa en la tarde. Y entonces, dentro de ese contexto, ¿quién le ve al estudiante? Prácticamente el estudiante está abandonado. Entonces, dentro de ese contexto, dentro de ese marco, ¿qué hemos generado nosotros como institución? ¿Qué procesos? A ver, primeramente, nosotros hemos generado la planificación de guías, correcto, pero ya un poco para aterrizar al contexto, a la necesidad donde vive el estudiante, hemos diseñado el plan de tareas, una especie de cuadernillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudiantes no tienen conectividad y esos cuadernillos los hemos entregado a ellos para que realicen actividades. Actividades relacionadas y muy interrelacionadas, perdón, a las guías. Es decir, las mismas actividades de las guías, las principales los sacamos al cuadernillo de trabajo o al plan de tareas y le entregamos a los estudiantes. Entonces, cada semana lo hemos ido renovando, lo hemos ido receptando y hemos ido evaluando. Pero de igual manera, hay muchos contextos de que ni eso ha dado resultado. Ahora, en la parte virtual, ¿qué metodologías hemos utilizado? La metodología que más hemos utilizado es la metodología lúdica, es decir, tratar en lo posible en la pantalla de hacer algún juego y sobre todo de hacer la clase interactiva. A ver, preguntamos, participa tú, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? Pero
repito, ni eso nos ha dado resultado. Porque sencillamente, ¿qué hace el estudiante? Para la hora de la lista está presente. Luego deja bloqueando cámara, deja bloqueando el audio y no sabemos a dónde se fue. Y después, cuando preguntamos al otro día o al padre de familia, dice, sencillamente se me fue el internet. De todas maneras, mire, hemos tratado de sortear con una cantidad de dificultades, pero aparte de ello, nosotros a nivel de la institución hemos ido generando otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, el uso de material. La mayoría de las clases o las clases virtuales tienen que hacerse necesariamente con material didáctico. Si no hay material didáctico interactivo, lúdico, imposible trabajar en clase virtual. Al estudiante usted no le va a poder hacerle entender, bien difícil. Bueno, para el caso de los chicos del bachillerato utilizamos diapositivas como mínimo, pero para el caso de los chicos de los niveles más elementales, tenemos que utilizar otro tipo de material lúdico, ¿sí? Eso básicamente, pero realmente creo que a los docentes y a los estudiantes toda esta situación nos ha cansado. Debido a eso, nosotros ya estamos en la presencialidad. Soy yo directivo de la institución, le hablo desde ese marco. Estamos en la presencialidad desde hace 4 meses atrás, en la presencialidad plena, por todos estos factores. Y favorablemente, bueno, no hemos tenido mayores inconvenientes. Si ha habido por ahí algún chico que de pronto ha estado con algún síntoma, hemos dicho, a ver, rápido, váyase, hemos contactado con el subcentro de salud y hemos comprobado, si es del COVID, no vengas 15 días, por lo menos, ¿no? Mire, es así como estamos sorteando. Hoy estamos en la plena presencialidad y podemos trabajar un poco con mayor soltura. Pero, ¿qué hemos visto? Y eso sí, lo decimos desde la experiencia, que realmente en muchos de los casos, la mayoría de los esfuerzos realizados por los compañeros docentes quedaron casi en la nada. El retraso educativo con los estudiantes es mínimo de 2 años. Es decir, el chico que está hoy en 4º grado tiene los conocimientos apenas elementales del chico del 2º grado. Así de concreto. Y no se va. Miren, entonces, en este proceso que estamos desde hace 3 meses, nosotros, ¿a qué nos hemos enfocado? Justamente a reforzar y a nivelar los conocimientos. Y muy poquito hemos avanzado en conocimientos nuevos. Pero estamos así y estamos, ¿qué se podría decir? Muy satisfechos, muy contentos, tratando de ir nivelando, tratando de ir avanzando. Yo creo que la parte del miedo se tiene que ir desterrando. Hoy hay que pensar en nuestros estudiantes, en ellos. Porque fácil es decir, vea, nos vamos a contagiar, nos vamos a exterminar, que mi mamá, que mi papá, que ni sé quién, ni sé cuánto, que son vulnerables, que somos, estamos de acuerdo, pero también hay que pensar en nuestros niños. Ellos llevan un retraso educativo, académico de 2 años. Y no es solo en las comunidades, eso es a nivel general. Un estudio de la UNESCO reveló justamente toda esta problemática que estamos acabando de mencionar. Muchas gracias, licenciado. A continuación, una pequeña preguntita de parte de mis compañeros también. Pequeña. ¿Listo? Sí, mi estimado licenciado, muy buenas noches. La siguiente pregunta sería, a ver, que desde su experiencia como docente, ¿cree que los estudiantes están adquiriendo los conocimientos necesarios en este año lectivo?
Yo creo que en el caso, hablo con toda la propiedad de nuestra institución. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para reforzar y nivelar los conocimientos. En ese sentido, garantizamos, sí, porque estamos ya en la presencialidad plena, al menos desde el lunes, y qué bueno. Bueno, repito, nosotros hace 3 meses comenzamos a trabajar en la presencialidad, pero ya vamos a estar legalizados, ya no hay ese miedo de que qué me dirá el distrito, que qué me dirán los padres de familia, que qué me dirá esta autoridad, ya tenemos la autorización. Entonces, bajo ese contexto, yo creo que vamos a garantizar que efectivamente todo lo que nosotros hemos planificado, efectivamente eso va a ser adquirido por los estudiantes. Obviamente, con las dificultades que ya acabé de mencionar. A ver, supongamos, un ejemplo así sencillo le doy. En matemáticas, necesitamos dominar el conocimiento sobre lo que son divisiones. Pero si el chico no sabe sumar y multiplicar, ¿qué tengo que hacer primerito? Tengo que enfocarme en nivelar los conocimientos de suma, multiplicación y de resta, ¿no es cierto? Una vez que el chico sepa eso, ahora sí me enfoco a el tema nuevo que es la división. Miren, con ese ejemplo, pequeño ejemplo, es cómo estamos avanzando en el resto de áreas o en todas las áreas. Así de simple. Como última pregunta tenemos, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos de la enseñanza y aprendizaje en este año lectivo? En este año lectivo, a ver, positivos que hemos vuelto a la presencialidad, positivos que hay un apoyo de los padres de familia, positivos de que hay una motivación de los compañeros docentes porque efectivamente la educación es el motor del cambio, es el motor del progreso. Y creo que esa conciencia de los compañeros docentes rompe todo el resto de esquemas. Eso es la parte positiva. La parte negativa un poco, y perdonen que se lo diga en ese sentido, de pronto sí hay sectores, hasta el gremio de los mismos compañeros docentes, aunque no se ha visto tanto en la institución nuestra, pero sí hay un gremio de compañeros que como que se resisten, como que se resisten, ¿no? Y lo negativo también es, a veces, esta parte es fundamental, el poco involucramiento de la familia, del entorno familiar, de los padres de familia. Recuerde que la educación no lo hace desde únicamente el niño, no es que yo debo matricular al estudiante, debo dar el uniforme y allá, no. Ese esquema tiene que romperse. Aquí somos 3 actores y los 3 actores somos sumamente importantes. Si uno de ellos falla, sencillamente falla el proceso de formación educativa. Entonces, la parte negativa, repito, es que hay una actitud cómoda, conformista y de poco involucramiento de los padres de familia, del entorno familiar y, ¿por qué no decir, de la comunidad también? Caramba, sí. Antes, miren, a mí me da un orgullo enorme el recordar mis primeros años de docente. Y siempre recordaré de Cochabamba, del joven que me hizo este contacto para conversar con ustedes, de Efraín Acero. Fue uno de los primeros estudiantes de ese colegio emblemático, el Dolores Cacuango. Uno de los primeros. Entonces, ¿qué hacían ahí la comunidad? Caramba, sí. Obligaban al estudiante a que estudie. Y Una la última organización pregunta, profesor. Qué pena interrumpir. obligaba a que se formen. Y si no, hasta le cortaba el agua. Hoy no.
Hoy, no les importa nada y eso es grave. Eso es la parte negativa. Una última preguntita como por sacarnos las dudas todos. De manera presencial y virtual, ¿cómo usted nos daría su opinión? ¿Cómo los estudiantes adquieren mejor los conocimientos? ¿De manera virtual o presencial? Mire, aquí sí no hay vueltas, no hay vueltas. Yo creo que en ningún entorno, la sociedad ecuatoriana, los niños, yo hasta me atrevería a decir que ni en la ciudad funciona tan bien esto de la educación virtual, ni siquiera en la ciudad. En el campo no, definitivamente sí se nos ha complicado. Entonces, yo creo, y con toda razón, experiencia, y perdone que se los diga en primera persona, para mí funciona la educación presencial. ¿Esto qué permite la educación presencial? Permite la interacción directa con el estudiante. Permite esa empatía, ese diálogo permanente, ese mirar, ese ir cooperando, colaborando con la formación del día a día. Y no es lo mismo con educación virtual. Usted está en una pantalla y no sé si sabrá, y no sé, usted no está seguro si le estarán escuchando. Al menos en niños pasa así. Vea, por ejemplo, qué interesante, aquí les veo a los 5 compañeros, ¿sí? Perdón, a los 4 en la pantalla. Pero en los chicos no sucede así. Nos desactivan la cámara, nos desactivan el audio y no sé si estarán asistiendo, si estarán escuchando. Muy complejo, muy complejo. Aparte de ello, recuerde que en la virtualidad el chico prácticamente se queda en una situación de altísima vulnerabilidad porque se queda solo con su pantalla. Y ahí estando solo, no se sabe qué está pasando. Miren, lastimosamente, los datos estadísticos nos han dado que en esta época de pandemia y en esta educación virtual, una cantidad de casos de vulneración de derechos ha habido a los estudiantes. Sí, mi licenciado, es un tema muy interesante el que acabo de topar, pero como usted mismo dice, lastimosamente, mediante la virtualidad no podemos aprender extensamente muchas cosas. Y queremos más bien agradecerle y también por el corto tiempo Una que situación, tenemos. sin embargo, quisiera contextualizar. Por favor, estamos hablando de niños. No me vaya a creer o a interpretar de que la educación virtual no funciona, ¿no? En el contexto de los niños no funciona, por los factores que hemos indicado. En el contexto de los adultos, perfecto. La educación virtual tiene que ser la alternativa para seguirnos formando. Sí, Esa muchas puntualización. gracias. Muchas gracias, licenciado, por compartirnos sus saberes como docente y su experiencia. Queremos agradecerle por esta pequeña reunión y será en otro momento. Muchas gracias. Que Muchas tenga una buena gracias. noche. Muy Gusto amable, enorme. licenciado. Muy Muchas gracias bien. Hasta luego. por su ayuda. Muchas gracias. No tiene de qué. Estamos para servir. Hasta luego. Hasta Mashi, luego. mashi achachi Gracias. lago pagi ni pani kai guta ayudishkamanta. Excelente. Yupaychani mashi. Shukpuchakama. Shuk punchakama mashi. Ari Yo, mashi. Paichan. Shukpuchakama. Calla Yupaychani. cama. Vayakama mashikuna.